Bien, la economía durante el periodo colonial estaba basada principalmente en un pacto colonial, el cual era entre América y España. Este pacto beneficiaba directamente a los españoles, ya que a través de un sistema de monopolio comercial, los americanos solamente tenían permitido comerciar con España, y así los españoles podían obtener de América todos los productos que ellos querían. Como decíamos anteriormente, en este periodo se desarrolló el monopolio comercial. Esto consistía en que todos los habitantes de América solamente podían comerciar con barcos españoles que estaban autorizados y no tenían permitido hacerlo con otras naciones ni tampoco con personas de la misma América. La Casa de Contratación era la institución que estaba a cargo del monopolio y que organizaba el comercio con América mediante un sistema de flotas y galeones. Esto básicamente consistía en un conjunto de barcos que tenían como objetivo traer las mercancías hacia América y luego regresaban a España con lo que ellos llamaban el Real Tesoro, ya que obtenían muchos productos importantes como plata y oro. Además, estos barcos iban acompañados de otros barcos de guerra, los cuales ayudaban a proteger de piratas y corsarios, que eran personas que se encontraban en barcos y que básicamente asaltaban, ¿verdad?, estas tripulaciones y se robaban todos los productos que habían sido intercambiados. A partir del estricto monopolio comercial que se desarrolló en este periodo, surgió algo llamado contrabando, el cual se dio principalmente en Buenos Aires, que era básicamente un mercado ilegal a través del cual ellos lograban obtener las mercancías que venían de los barcos desde España, pero que no pasaban directo por Argentina. De esa forma obtenían precios más baratos y algunos bienes que no habían podido obtener anteriormente. A través del monopolio comercial se realizaban expediciones, las cuales solamente se hacían 2 veces al año. Los barcos partían desde España, específicamente desde la ciudad de Sevilla, con destino a Cuba y la Española. Una parte de estos barcos se dirigía a Veracruz, que era en México, otra a Cartagena de Indias, ubicado en Colombia, y la última a Portobelo, que corresponde a Panamá. Básicamente, una hacia América del Sur, otra hacia América Central y otra hacia América del Norte. Cuando se recibían las mercancías en estos lugares, se realizaban luego grandes ferias donde llegaban distintos comerciantes de todo el continente americano para poder intercambiar estos productos y luego ir repartiéndolos en las distintas regiones. En Chile particularmente la situación era muy compleja, ya que por su ubicación geográfica estaba muy lejos de los lugares donde se hacían estas ferias, y las personas que realmente podían acceder desde América del Sur eran los comerciantes peruanos. Ellos viajaban a las ferias de Portobelo en Panamá y luego regresaban con las mercaderías. El problema era para Chile que las vendían a un precio mucho más alto y eso no les convenía, pero igualmente debían pagarlos ya que necesitaban esos productos. Una de las principales actividades económicas que se desarrolló en Chile en este periodo fue el sistema de haciendas. La hacienda era un sistema económico que incluía todo tipo de extracción de recursos. Esta extracción de recursos dependía de la ubicación geográfica. Por ejemplo, en la zona del sur se trabajaba principalmente la minería de la plata, en la zona de América Central, la agricultura de plantación, ¿verdad?, de cosecha, y así las actividades iban variando según cada zona de América en la cual se estuviese trabajando, y este método enriquecía bastante. La economía de Chile durante el periodo colonial era 100% dependiente, ya que dependía de los productos que llegaban de España y a su vez de esos productos que eran comerciados por los peruanos. Por lo tanto, era una economía 100% dependiente de otras potencias en ese momento y de otras culturas. En Chile, se lograban producir una serie de productos manufacturados, los cuales también se comerciaban, como hierro, muebles, armas, telas, azúcar, cacao, tabaco, entre otras. Y en Perú se trabajaban principalmente las materias primas para producir objetos como el trigo, los cueros, el cebo, el charqui, las mantas, las mulas, etc.
La dependencia económica de Chile, bueno, era directamente dependiente de España, ¿verdad? Pero el monopolio comercial fue sufriendo ciertas modificaciones con el paso de los siglos. Inicialmente, en el siglo XVI y XVII, las rutas de los barcos y de las flotas eran rutas preestablecidas para ir a comerciar. Eso fue cambiando con el paso del tiempo, ya que en el siglo XVIII las rutas para poder emprender estos viajes eran rutas ya libres. En el siglo XVI también el monopolio portuario era algo muy potente, ya que habían solamente algunos puertos a los cuales se dirigían las expediciones de España, y en el siglo XVIII se abrieron nuevos puertos, lo cual también facilitó la disponibilidad del comercio. En el siglo XVI el comercio intercolonial estaba restringido, es decir, los mismos americanos no podían comerciar entre ellos con personas de la misma zona. Sin embargo, en el siglo XVIII se amplió esa característica y se permitía comerciar en las mismas zonas. En el siglo XVI, además, se trabajaba a través del método de flotas y galeones, ¿verdad?, el cual mencionamos anteriormente, y en el siglo XVIII se comenzó a ocupar los navíos de registro, que eran barcos pero de origen particular, los cuales tenían que solicitar autorización para poder comerciar. Cada uno de los sistemas laborales que se implementó durante este periodo estaba relacionado a su vez con los grupos sociales, es decir, dependiendo de la casta, ¿verdad?, o el grupo donde se ubicara una persona, era el tipo de trabajo que debería desarrollar. En el caso de los indígenas, ellos trabajaban bajo el sistema de encomiendas, que era cuando se le entregaba un indígena a un español, el indígena debía trabajarle al español y el español a su vez debía brindarle protección y evangelizarlo. Por otro lado, los africanos, que recordemos que eran los que estaban más bajos, ubicados en los grupos sociales, debían dedicarse a la esclavitud. Ese era su destino desde el momento en que nacían, y además eran comerciados y tratados como objeto. Finalmente teníamos a los mestizos, que eran hijos de un español con un indígena, ¿verdad?, nacidos en América. Los mestizos trabajaban a través del sistema de inquilinaje, el cual vamos a hablar un poco más adelante. Bien, el sistema de encomienda fue un sistema que terminó siendo explotación laboral, ya que los indígenas, como mencionamos, eran asignados a los españoles como un premio a su labor. El problema fue que la encomienda de indios se comenzó a tornar cada vez más abusiva, ya que los españoles recibían a los indios, pero los obligaban a trabajar de sol a sol, muchas horas, sin descanso, sin comida, sin agua, los golpeaban y los maltrataban, lo cual finalmente comenzó a hacer que este sistema decayera. Bien, fue un trabajo obligatorio que cada vez tuvo un incremento mayor de abusos físicos, y obviamente los indígenas comenzaron también a cansarse de esto. A partir de lo anterior, del abuso que se produjo, ¿verdad?, en el trabajo de encomienda, surgieron algo llamado tasas. Las tasas básicamente eran reglas, ¿verdad?, o leyes que permitían, o sea, no permitían, sino que establecían ciertos como beneficios para los indígenas para que no fueran tan abusados como hasta ese momento. La tasa más importante fue la tasa de Santillán, implementada en 1558, la cual dividía ya el trabajo de los indígenas en turnos, es decir, no tenían que trabajar todo el día sin descanso, sino que trabajaban bajo ciertos horarios. Además de eso, solamente las personas entre las edades de 18 y 50 años tenían el deber de cumplir con este trabajo. Los indígenas que trabajaran en las minas, ¿verdad?, en la minería de la plata y del oro, obtendrían un sexto del oro recolectado, y además en esta tasa se ratifica el servicio personal como tributo, que significaba que los indígenas eran esclavos de un español y el servicio era el pago por tenerlos en su hacienda. Es decir, el indígena como que le debía al español, ¿verdad?, este trabajo solamente por el hecho del español tenerlo y alojarlo en el lugar donde estaba trabajando. Luego, en el año 1580, surge la tasa de Gamboa, que elimina la tributación del servicio personal por un tributo en oro o en especies. Es decir, el indígena podía pagarle o entregarle el oro al español que lo estaba cuidando, entre comillas, o pagarle en especies.
En el año 1621 surge la tasa de esquilache, donde se suprime por completo el servicio personal por el tributo y se sacaba en el fondo una parte del salario indígena que trabajaba, pero de manera libre. Luego, en 1635, surge la tasa de Laza de la Vega, en la cual el indio tenía libertad para poder elegir pagarle a su encomendero el trabajo a través de especias o trabajando, bien, no necesariamente teniendo que entregar parte de su sueldo. Como decíamos anteriormente, las tasas reglamentaron el trabajo indígena y evitaron un poquito los abusos que eran empleados por los encomenderos. Pero aún así, la encomienda se fue debilitando cada vez más debido a los excesivos abusos que no pararon nunca en un 100%. La encomienda sufrió bastantes cambios y finalmente fue abolida, es decir, fue eliminada en el año 1791. En la imagen podemos observar prácticas abusivas, ¿verdad?, que generaron la resistencia de los indígenas, es decir, que ellos no querían seguir trabajando en eso, ya que los golpeaban, ¿verdad?, y abusaban de ellos de manera casi cotidiana. Eso obligó a que aumentara la mano de obra africana, ya que los indígenas se estaban negando a poder trabajar y los africanos eran tratados como esclavos. Esto da pie a que surja el sistema de trabajo de inquilinaje. El inquilinaje era un sistema en el cual una persona era un inquilino, ¿verdad?, el cual utilizaba una propiedad dedicada al trabajo agrícola a cambio de recibir dinero o especies, y trabajaba obviamente para un español. Supuestamente este tipo de trabajo era menos abusivo que la encomienda, pero la verdad es que tenían características muy similares. Y por otro lado estaban los peones, que eran trabajadores reclutados a través de pagos por trabajo ocasional o estacional. Trabajo ocasional era un trabajo que se realizaba de manera parcial, en una temporada o solamente durante un tiempo, y el trabajo estacional funcionaba de la misma forma, por ejemplo, un trabajo solamente de verano o solamente en otoño o en primavera. Aquí tenemos algunas imágenes de un grupo de mestizos y mulatos chilenos. Podemos observar que las vestimentas son muy diferentes a las vestimentas de las personas ricas, ¿verdad? De los españoles incluso. Solamente tenían lo básico para cubrirse, pero todos estaban descalzos, los hombres solamente con pantalones, las mujeres también, como solamente cubiertas por encima y nada más. No tenían ningún tipo de protección. Tenemos también aquí los trajes de la gente del campo y de los carreteros y capataces, el cual también cumplía con características mucho mejores que las que vimos en la imagen anterior, ya que eran personas que estaban un poco más valoradas en la sociedad. El inquilinaje como sistema de trabajo. Bueno, luego, en los años 1720 y 1750, los arrendatarios o los inquilinos también comenzaron a abusar de alguna forma de sus trabajadores, ya que aumentaron el nivel como de arriendo o de recursos que las personas tenían que pagar. Bien, por eso los trabajadores que eran dependientes o semi-independientes tuvieron que pagar mayor cantidad de dinero, lo cual finalmente terminaban pagando en trabajo ya que no tenían suficientes recursos para finalizar con este aumento de pago.